Sigamos adelante, soldados de Cristo. Sigamos adelante, soldados de Cristo. Cómo los había sacado de Egipto, cómo habían, o sea, les mostró las cosas, les mostraron las cosas de tal manera que estos jóvenes, estas personas dijeron, es un Dios poderoso, es un Dios que nos trajo hasta aquí por el pecado, por la maldad que nuestros padres hicieron, pero hoy es tiempo de regresar nosotros a edificar el templo, otra vez a levantar la ley de nuestro Dios, porque si no, siempre vamos a estar aquí oprimidos, siempre nos van a tener oprimidos aquí. Entonces, llega Esdras, se va otros cuantos sacerdotes con él y llegan y empiezan también, pero empieza la oposición otra vez y otra vez la obra del Señor se para y no hay esa finalidad de hacer de formar o de edificar el templo. Entonces otra vez se queda parado ahí el trabajo de la obra de Dios. Entonces cuando llega Nanías, hermano de Nehemías, Nehemías era un personaje, hermano, no era cualquier personaje, hermano. Nehemías era una persona influyente, era una persona, se cree, hermano, que era influyente donde él estaba, porque él era el que tenía el cuidado de toda la casa de ahí del rey. Era el copero, ahí él lo nombra, que él era el copero del rey, pero no era cualquier persona, hermano. Él era el que vigilaba en el palacio allí de que todos los alimentos del rey estuvieran bien para que él los comiera. Pero dice que cuando llegó su hermano y le pregunta y le dice, ¿cómo se encuentran los que quedaron, los que se escaparon de la cautividad y que están allí? ¿Cómo están? Cuando me llamaba la atención y digo, cuando llega un familiar de allá de nuestros ranchos, de por allá, ¿cuáles son las preguntas que hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Cómo están las chivas? ¿Cómo está el rancho? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está mi vecina? ¿Cómo se encuentra fulano de tal y esto y lo otro? Y empezamos, y cuando nos dan una noticia, no, pues fíjate que tu vecino, él ya anda apenas, anda malo, se encuentra enfermo, esto y lo otro, uno siente y sí, es difícil, ya está avanzado de edad, ya está, y sus hijos no le ayudan, no esto y lo otro, no, los hijos ni en cuenta, y empieza uno a meditar y uno siente esa tristeza por esa persona porque la conocemos. Sabemos de quién están hablando, cómo se encuentra el rancho, cómo se encuentra, pero nosotros tenemos una costumbre o se nos ha enseñado, mire, muchas veces ni siquiera a nuestros hijos les hemos nombrado, ni les hemos dicho o les hemos enseñado la vida que nosotros vivimos. Muchas veces lo que hemos hecho es de que estamos en contra de la vida que nosotros vivimos allá, en cuanto nuestros hijos ni siquiera tienen deseos de regresar, ni siquiera de ir allá. ¡Ay! ¿Por qué razón? Porque las noticias que nosotros le damos a nuestros hijos son noticias malas. Y cuando alguien por allí se levanta y dice, yo quiero ir allá, lo primero dice, ¿ya qué vas? ¡Ay, me caigo! ¿A qué vas? Si allá no hay nada, mira allá, la gente no tiene lo que tú tienes aquí, allá hay hambre, allá hay necesidad, allá mira la violencia, están matando, se están llevando la gente, Oye, hermano, ¿usted cree que su hijo va a tener el deseo de regresar allá? No. Pero no podemos negar lo que está sucediendo allá, hermanos. Está sucediendo y es verdad. Todo eso es verdad. ¿Y usted cree que a Nehemías y a estos no les decían cómo estaba la ciudad? Que también estaba difícil.
la palabra del Señor que ¿cómo se dice? Los muros de la ciudad dice que estaban derribados y las puertas estaban quemadas, y había gente que cuando se llevaron cautivos a todo el pueblo de Israel, el mismo gobierno de allá trajo otras gentes que no eran judías y las puso allí, y eran gentes malas, hermano. Era gente mala que estaba allí, pero sus padres no les inculcaron el miedo. Sus padres no les dijeron, ¿sabes qué? Nos sacaron de allá y nos trajeron cautivos, pero allí hay gente mala que llevaron, gente que te puede hacer daño, gente que te puede matar, gente que te puede quitar la vida si tú llegas y empiezas a hablar de la ley de Dios. Pero ellos dijeron, yo voy a ir a edificar. Yo voy a ir porque yo tengo el conocimiento. A mí me han platicado de que le sirvemos a un Dios poderoso, a un Dios grande. Un Dios que tiene el control de mi vida, un Dios que tiene el control de las situaciones. Oiga, hermano, pero hoy pongámonos a pensar el rol de la iglesia. Oiga, si la iglesia no salemos a dar las buenas nuevas, si no salemos a predicar, si no salemos a buscar la paz con toda esa gente, si no salemos a demostrar el amor de Jesucristo, imagínese el pueblo. ¿Usted cree que sin el amor de Dios, sin predicar la palabra de Dios, la gente va a tener temor de Dios? No, hermano, la iglesia nos hemos quedado aquí. Nos hemos quedado y cada vez que nosotros estemos aquí encerrados, hermano, la delincuencia va a crecer y va a crecer y va a crecer, hermano. Y es imposible que nosotros podamos parar, hermano, pero la palabra de Dios nos dio el mandato de que salgamos y prediquemos la palabra de Dios. Amén, amén. Hermano, nos dio esa palabra que nosotros fuéramos y lleváramos, dice que nosotros los lleváramos, fuéramos y los bautizáramos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero hoy nos hemos puesto en la comodidad, hermano, y que vaya quien quiera ir, pero yo no voy porque yo aquí estoy bien. En Nehemías, hermano, si él hubiera visto la comodidad que él tenía ahí con el rey, hermano, no hubiera dicho, yo voy. Pero él estuvo dispuesto, dijo, no, es que a mí me duele lo que está sucediendo allá, a mí me puede lo que está sucediendo ahí con mis hermanos, que son mi carne, que son mi gente, que yo los miré, que yo sé cómo viven ellos allí. Me duele. Hermano, pero si nosotros no hacemos nada por toda esa gente, hermano, nosotros nos la pasamos bien aquí. Trabajamos, vivimos, tenemos comodidad, tenemos cosas. Pero el día que lleguemos a la presencia de Dios, hermano, ¿qué vamos a decir? Por miedo no fui, Señor. Ay, mi callo. No fui porque tuve miedo, porque la delincuencia estaba difícil. No fui porque me rechazaban, porque me apedreaban, porque tuve miedo que me llevaran. ¿Y que no le sirves a un Dios grande, poderoso? ¿Que no le sirvemos a un Dios que tiene el control de todas las cosas? Amén, aleluya. Hermano, Nehemías tenía una excusa y tenía muchas cosas para poder decir, yo no voy. Principalmente yo no nací allá, yo ni conozco allá. ¿Qué voy a llegar? ¿A dónde voy a ir? Ni me conocen. ¿Qué va a pasar? Pero ¿sabe que una de las cosas? Nehemías no conocía tal vez allá y no tenía amigos y no tenía gente allá. Él conocía por lo que le platicaban tal vez de cómo era allá. Pero él dijo, si Dios va conmigo, yo voy a ir y voy a estar allí. Edificando. Pero ¿sabe una de las cosas que cuando llegaron y le dieron la noticia a Nehemías de cómo estaba el pueblo, cómo estaba la gente, cómo estaba todo aquello? ¿Sabe qué fue lo que Nehemías empezó a hacer? ¿Qué dice la escritura en el versículo 4? Dice que él se sentó cuando recibió la noticia, hermano, dice que él se sentó. Cuando oí estas palabras, Y lloró, hermano. lloré.
Se hizo duelo por algunos días. ¿Saben cuántos días estuvo Nehemías llorando y orando con duelo por esa gente? Según la escritura dice que duró 4 meses, hermano, orando, llorando, poniéndose en comunión con Dios, tal vez pidiendo dirección al Señor. Yo voy, Señor, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y sabe que si usted se pone, si yo me pongo en las manos de Dios y pedimos dirección, Dios le va a dar la dirección, Dios le va a dar lo que usted tiene que hacer. Dios nos va a formar para que nosotros vayamos y lo hagamos, hermano. Hermano, Nehemías duró 4 meses clamándole a Dios por el pueblo, por esa gente que estaba ahí sufriendo, esa gente que necesitaba, tal vez, aunque conocían de Dios, pero necesitaban la ayuda de alguien más que llegara, los motivara, los animara. ¿Saben? Nuestros ranchitos allá están abandonados y están sufriendo todo eso porque ni siquiera, hermano, conocen a Dios. Ellos se esconden, hermano, en su religión, en cosas que no deben de hacer, hermano, y por esa razón, hermano, le falta la lluvia, faltan la paz en esos ranchos. ¿Por qué? Porque la gente, la persona vive en pecado cada día, aunque creyendo que nosotros agradamos a Dios de esa manera, hermano, pero cada día pecamos. La gente, esos ranchos, esos pueblos, necesitamos llegar con la palabra del Señor, instruir a la gente en la palabra de Dios, hablarles de la palabra del Señor, hermano, y Dios hará las cosas. Pero dice que él se sentó, hermano, y lloró. La atención, hermano, de que lo mismo que Daniel, lo mismo que hizo Daniel cuando él se levantó y se acordó que estaban a punto de cumplirse los 70 años que Dios había dicho que iban a estar cautivos, y se levantó y él empezó a pedir perdón por sus pecados de él y por los pecados de sus padres y de sus ancestros y todo lo que ellos sentían que habían fallado. Lo mismo hace Nehemías: Señor, perdónanos porque hemos fallado, hemos pecado, nuestros padres, nuestra gente te ofendió, perdona nuestras ofensas. Y acuérdate, Señor mío, de la promesa que le hiciste a Moisés, de que si un día cometieran pecado, tú los ibas a esparcir, pero si un día ellos se acordaban, tú los ibas a traer de regreso. Usted siga leyendo allí, hermano, ahí en el capítulo 1, en el versículo 5, ¿qué dice? Si vamos a leerlo hasta el 7, del versículo 5, bueno, desde el 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, fíjense muy bien, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Fíjese, él allí en esa palabra, hermano, él está diciendo al Dios grande, fuerte, poderoso, temible, hermano. Allí él está declarando un Dios, hermano, que es sobre todos los dioses, hermano. Un Dios que tiene cuidado, hermano. Si nosotros sirvemos a un Dios grande, fuerte, poderoso, temible, entonces, ¿cuál es el temor de nosotros? ¿Qué miedo tenemos nosotros? ¿Qué debemos de sentir nosotros? Oiga, si usted le trabaja a su patrón que tiene millones de dólares y que usted trabaja para él, ¿usted tiene temor de que le venga a usted una necesidad de dinero? No, porque usted dice: si a mí me pasa cualquier cosa, mi patrón tiene dinero, me presta, me ayuda, me saca del problema, de la necesidad. Entonces, ¿cuál es el temor? Usted no tiene temor de trabajarle a esa persona. Oiga, si nosotros conocemos al Dios grande, fuerte, poderoso, ¿cuál es el temor de trabajar para Él? ¿Cuál es el miedo de trabajar para Dios?
nada, hermano. Simplemente tenemos que entender que nosotros no nos gusta porque hemos tenido la comodidad y no hemos querido hacerlo. Dice en el, ¿dónde íbamos? En el 6. Dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si hoy la casa de mi padre, si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. O sea, él está pidiendo perdón por todo ello. No, yo no sé, hermano. A lo mejor usted dice, bueno, pero ese pueblo vino cautivo, vino prisionero, se lo trajeron prisionero y lo tenían allá. Yo no sé cuál sea la razón por la que usted se vino de su tierra, de su país, y estamos aquí. Cada uno tenemos una historia diferente. Tal vez había necesidad en ese tiempo y tuvimos que salir. A lo mejor otros nada más se vinieron por curiosidad o por querer conocer. A lo mejor tenían de qué vivir, pero dijeron, vamos a trabajar allá, vamos a conocer. Pero estamos aquí y no hemos regresado. Hermano, no lo puedo saber yo, pero yo creo que usted sí lo sabe, y que la mayoría de nosotros dijimos, vamos, trabajamos un tiempo y nos regresamos, y hasta ahorita estamos aquí. Ay, ay, ay. Hemos dejado, hermano, nuestras costumbres. Nuestros hijos ya no hablan ni español. Ay, nuestros hijos, hermano, ya no saben las cosas de la vida, de lo que usted aprendió allá. Hermano, no saben muchas veces ya ni comer los alimentos de allá porque se nos enferman. Ay, hermano, me callo. Hermano, hemos hecho las cosas, bueno, a mi punto de vista creo que mal. Pero a lo mejor usted dice, no, yo estoy mejor, yo estoy bien, yo a mis hijos no les doy esto, no les doy aquello, esto, lo otro. Eso cada quien. Pero en lo que es la palabra del Señor, hermano, creo que estamos fallando. ¿Por qué razón? Porque no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Nehemías, él dijo, yo voy, no importa, yo voy a ir porque voy a edificar el muro de la casa de mi Dios. Y él fue, hermano. Hermano, muchas veces nosotros tenemos ese temor y ese miedo. A veces ponemos la excusa que porque todas las cosas que están sucediendo allá, pero hermano, pongámonos a pensar si fuera así las cosas, la gente que está allá, entonces, ¿por qué vive allá? Podemos decir, bueno, ellos porque no están allá, porque no pueden venir, y tal vez tenga razón, ¿verdad? Pero hay gente que de todos modos siguen viviendo y tienen que comer, hermano. El problema es que a nosotros nos ha gustado la comodidad, nos ha gustado estar aquí, pero hay un punto más importante en cada uno de nosotros que ahorita lo voy a leer. Que ahorita en estos tiempos, hermano, mucha gente con todo lo que está ocurriendo, mucha gente está con temor, tiene miedo, con todo lo que están diciendo, deportaciones y todo eso, la gente está asustada y tiene miedo, hermano. Pero pongámonos a pensar una cosa: si llegara a suceder eso de que me echaran para mi tierra, ¿a dónde lo iban a echar? A Oaxaca. A su casa, hermano, a su tierra. Gloria a Dios. Hermano, ya los tiempos no son igual los mismos que cuando usted vivía, cuando usted se vino. O sea,
Claro, a veces dices, hay más peligro ahorita que en aquellos tiempos. Tiene razón, pero digo, Dios, usted no conocía a Dios en el tiempo que usted venía. Usted venía sin Dios y sin paz en su corazón. Pero hermano, ahora tiene al dador de la vida de su lado. Hoy tiene al Dios Todopoderoso de su lado. Hoy usted dice, Dios me cuida, me guarda. Mientras nosotros estemos en comunión con Dios. También si nos vamos a ir y vamos a empezar a andar como los de allá, hermano, tenga cuidado porque también puede pasar. Pero si Dios nos cuida, pero mire una de las cosas que le quiero mostrar y se encuentra aquí mismo en el versículo 8 y en el versículo 9. Ponga atención, y si usted es una de las personas que usted está pensando que allá no se va o que esto y lo otro, tenga cuidado. Si usted conoce de Dios, si usted es un hijo de Dios, tenga cuidado. Dice la palabra del Señor en el versículo 8, dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Dice, pero si os volvéis a mí y guardas mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersación fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Fíjese, desde allá Él nos recogerá. Y luego dice: y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. O sea, si Dios nos permitió venir hasta aquí, hasta este lado, y prepararnos, conocer al Señor como nuestro Dios, como nuestro Salvador, nos dio la oportunidad, nos ha bendecido, estamos aquí bendecidos. Pero ¿cuál es el plan de Dios? De traernos a conocer la palabra del Señor aquí, porque sabe que allá era difícil conocer la palabra de Dios. Allá conocíamos idolatría, conocíamos prácticas que no le agradaban a Dios, pero dijo Dios: voy a sacar este pueblo de aquí y lo voy a mandar allá, porque yo lo voy a preparar allá, pero después que lo haya preparado, dice, yo lo voy a traer aquí donde yo lo necesito. Amén. Pero ahora que ya estamos nosotros aquí, no queremos regresar, no queremos ir a donde Dios nos quiere poner. Entonces, oiga, yo cuando yo estaba leyendo esto, digo, en verdad que Dios tiene todo bajo control, hermano. Porque si Dios nos permitió venirnos allá, hermano, éramos ignorantes de la palabra de Dios allá. Y ni nuestros padres nos inculcaban la palabra de Dios. Nuestros padres nos inculcaban y nos decían: mi hijo, pórtate bien para que te vaya bien en la vida. Mira, no le hagas daño a la gente. Mira, y cada uno de nosotros queríamos vivir de esa manera, queríamos portarnos bien, queríamos hacer el bien. Pero cuando alguien nos ofendía, cuando algo no pasaba como nosotros queríamos, no teníamos temor de Dios para pelearnos, para golpear a alguien, para hacerle daño a la persona, porque Él me la hizo, yo también le hago. Pero, hermano, venimos, conocimos a Dios, y hoy, hermano, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Hoy tenemos el temor de Dios para incluso decirle una mala palabra a alguien que nos ofende, hermano. Hoy no lo hacemos. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios, conocemos el temor a Dios. Amén. Entonces Dios quiere, hermano, quiere prosperarnos, quiere amarnos. Quiere, hermano, que nosotros conozcamos realmente el poder de Él, lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero nos estamos perdiendo muchas de las bendiciones espirituales, hermano, por bendiciones materiales, por bendiciones económicas, hermano, que la palabra misma nos dice que eso se corrompe, eso se acaba. Pero lo espiritual, hermano, un día vamos a llegar a la presencia del Señor y vamos a darle cuenta de todo lo que nosotros hicimos, hermano. Hermano, Nehemías dice que cuando él llegó, hermano, dice que encontró todo destruido. Pero él empezó a trabajar, hermano, y se levantó la oposición.
se levantó la oposición, hermano, y dice que él, cuando miró que estaban las cosas difíciles, dice que entonces él reunió toda la gente y les puso en guardia a unos y a otros a trabajar. Dice que llegó el momento, hermano, que incluso cada uno de los que trabajaban, dice que traían la espada en una mano y con otra trabajaban, hermano, porque ellos estaban dispuestos a pelear, a luchar por las bendiciones de Dios, por construir el templo de Dios, hermano. Ellos estaban preparados. Digo, si el pueblo viene contra nosotros, nosotros peleamos y defendemos. Pero ellos no se acobardaron, ellos no dijeron, no, pues es que ya vienen y nos van a llevar prisioneros. Esto no, hermano, ellos dijeron, nosotros vamos a pelear. Ahora, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, hermano, contra potestades de los cielos, hermano. Pero aún así, hermano, nosotros no debemos de tener temor, debemos de respetar, hermano, pero no tener temor. Debemos de respetar, sí, claro, debemos de respetar, hermano, porque ahorita podemos estar diciendo aquí, yo no tengo miedo, yo esto, lo otro, y cuando lleguemos allá somos los primeros que corremos, hermano, pero hermano, debemos de respetar, debemos de entender que en las cosas de Dios tiene que haber un respeto, ¿cómo se diría? Algo que nosotros debemos de entender, que no podemos dirigirnos ni guiarnos por nuestras propias cuentas, sino poner en las manos de Dios las cosas. Entonces, hermano, ¿dónde lo quiere poner Dios? ¿Dónde lo quiere llevar Dios? ¿Usted ha sentido en el momento donde usted puede ser útil en la obra de Dios? ¿Y usted ha luchado por no ir a hacer las cosas de Dios? Porque, hermano, si usted siente dónde ir, dónde Dios lo quiere poner, y estamos en contra de la voluntad de Dios, entonces debemos de tener cuidado, hermano. Porque aquí en el versículo 9 dice que Él quiere llevarnos, dice, y os daré, dice, y os traeré al lugar, ¿cómo dice? Y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre. O sea, si usted lleva el nombre de Dios en su vida, si usted lleva el Espíritu Santo en su vida, si yo vivo obedeciendo a Dios en los mandamientos del Señor, sabe que donde quiera que Dios me lleve, yo voy a dar testimonio de Dios. Donde quiera que a usted lo lleven, donde quiera que a usted Dios lo ponga, usted va a dar testimonio de Dios. O sea, en otras palabras, que si Dios nos quiere mover, nos quiere llevar, es para que usted dé testimonio en aquellos lugares de que hay un Dios poderoso. Amén. Que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Entonces, pero ¿cuántas veces usted ha hecho comentarios de que va a hacer cualquier cosa y simplemente dice, bueno, ya me quiero ir para México, porque, güey, ¿y a qué te vas, hermano? Ay, ay, ay. ¿A qué te vas si allá están matando la gente? Si allá no hay que comer. Ay, 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 Arturo. Si allá, mira que cómo está. Oiga, hermano, y somos personas que creemos y confiamos en el poder de Dios. Y sabe, muchas veces cuando hablamos de esa manera, que queremos ir para allá y sabe que buscamos que la gente nos diga que no nos vayamos. Y cuando recibimos ese apoyo, decir, ¿pero a qué vas, hermano? Mira que... no, pero entonces no es el plan de Dios, yo me quedo aquí. O sea, es lógico, hermano, ¿no? Porque si yo digo, si la hermana o quien sea, yo ya me voy para mí, amén, hermano, gloria a Dios, échele ganas, yo aquí estoy, yo voy con usted, yo la ayudo, yo esto y lo otro, pero hermana, si Dios se lo pone, vaya. Pero hermana, ¿a qué va? ¿A
¿Para qué va a ir, hermana? Mire allá, fíjese, la comadre se fue y mire cómo le pasó. Mire, fulano de tal llegó allá y a los 8 días lo desaparecieron, ya no está, ya no vive, le quitaron la vida, esto y lo otro, hermano. Allá no hay dólares. ¿Usted cree que haya gente que quiera ir para allá? Amén. Con esos comentarios, hermano, No, con eso no, pero sí. con ese apoyo que nos da la gente, en vez de decirnos, Ay, hermano, Arturo. vamos, ahí estamos. Amén. Entonces, ¿usted cree que Nehemías no le dijeron también, ¿sabes qué? Está difícil la cosa. Pero él dijo, no, yo voy. Santo. Yo voy porque Dios me necesita allí. Gloria a Dios. Yo no voy por mi voluntad, yo voy porque a mí Dios me va a llevar con un propósito. Creo que si cada uno de nosotros nos queremos ir nada más por irnos así, ¿verdad? Pues es diferente, pero si usted siente de irse porque Dios lo está llevando o porque Dios quiere enviarlo, no debe de haber temor. Como quiera que sea, hermano, a veces decimos, no, allá pasa esto, pero, hermano, aquí la misma, cuando Dios nos quiera recoger, nos va a recoger allá, aquí en China, en Japón, donde sea, hermano, nos va a llevar. La vida aquí la tenemos prestada hasta el día que Él quiera. Pero vamos a ver una cita más para concluir. El versículo 14 dice, Marcos, ¿qué? capítulo 16, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a lo que él había visto, a lo que él Le habían visto. porque no le habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjese nomás. Entonces, ¿cuál es el temor? Si dice la palabra del Señor que aún si nos dieran de beber veneno no nos hará daño, pues si agarraran los serpientes no nos hará daño, si hicieran esto, hermano, ahora también no vayamos a llegar y decir, a mí no me hacen daño las serpientes y yo las voy a agarrar. No, hermano, es ¿cómo se dice? En palabras figuradas que nos está hablando el Señor, para que entendamos que Él tiene el cuidado de nosotros, que Él nos cuida, que tiene el poder para deshacer las cosas. Cualquier armadura del enemigo que venga a nosotros, Él la disipa, Él la quita. ¿Por qué? Porque tiene cuidado de sus hijos. Entonces, pero el mandato ahí está, que vayamos y que no tengamos miedo, y que muchos van a recibir sanidad, otros van a ser bautizados, y que no tengamos miedo, que no tengamos temor, hermano. O sea que Dios quiere llevarnos y nos equipa de todo lo necesario para que nosotros podamos llegar a predicar la palabra del Señor, hermano. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Dejar la comodidad. Amén. Dejar las cosas que tenemos, materiales. Ay. Amén. Hermano, yo lo quiero dejar con este mensaje.